Voy a dar paso en este primer momento a Mauricio Rodríguez. Él es fundador y exdirector del diario económico Portafolio, para que nos cuente un poco el panorama de dónde se puede invertir en este 2021, para luego dar paso a una ronda de preguntas. Yo hoy los invito a todos los suscriptores a este rato a tomarse un café con nosotros. Ahora sí, pues me gustaría que Mauricio nos hiciera como una breve introducción de qué se puede, dónde pueden invertir las personas en este 2021, qué hay en los próximos meses que faltan, nos gustaría, y luego ya para dar paso a una ronda de preguntas. Muy bien, pues muchas gracias a Casa Editorial El Tiempo por esta invitación. Me siento muy complacido de estar en esta conversación virtual. Durante 14 años laboré en Casa Editorial El Tiempo como fundador y director de Portafolio, y me encanta estar en contacto con los suscriptores y con ustedes. Muchas gracias, Noelia, por la invitación, María del Pilar, y un saludo a José Ignacio López, que es el compañero de conversación sobre las perspectivas económicas y de inversión en Colombia. Para hacer esta sesión más dinámica, simplemente voy a hacer unos comentarios generales sobre cómo estoy viendo el futuro de Colombia en el corto o mediano plazo, y después con mucho gusto podemos entrar en materia a hablar específicamente de cada una de las opciones de inversión, el dólar, certificados de depósito a término, acciones, finca raíz, criptomonedas, de lo que quieran ustedes preguntar, con mucho gusto. Pues tengo algunos análisis que obviamente vale la pena mencionar que hay que tomar siempre con pinzas, con cautela, porque hacer recomendaciones no implica garantizar el éxito de los pronósticos que tengamos, ¿no? A los que nos interesa la economía nos critican diciendo que pasamos la mitad del tiempo diciendo qué es lo que va a suceder y la otra mitad del tiempo explicando por qué no sucedió. Espero que no sea ese el caso de lo que vamos a conversar hoy en día. Pero igualmente el futuro es imprevisible en buen grado. Estamos viviendo en un entorno VICA, que llaman los expertos, volátil, incierto, complejo, ambiguo, y pues es difícil predecir qué va a suceder con la economía y qué va a suceder con las distintas alternativas de inversión, porque tenemos, por ejemplo, la gran incertidumbre de la pandemia, que parece que lo peor ya queda atrás, pero todavía tenemos dudas sobre las cepas, las variantes, etcétera, etcétera, y sobre la famosa inmunidad de manada. En fin, todavía hay muchos interrogantes, probablemente más que nunca, pero al mismo tiempo sí creo que hay algunas razones de fondo estructurales para ser moderadamente optimista. A mí me gusta hablar y pensar en términos de optimismo cauto. Yo creo que Colombia va a seguir superando la pandemia y que la economía va a seguir reactivándose. Hay problemas grandes en el frente macroeconómico. José Ignacio, que es experto en esta materia, nos puede comentar. Por ejemplo, en el frente fiscal, pues, tenemos un déficit enorme que fue superior al 8% el año pasado. Tenemos una deuda pública que ya sobrepasa el 65% del Producto Interno Bruto. Tenemos un nivel de desempleo del 14,5%, muy alto todavía, a pesar de que ha descendido del 21% que alcanzó a tocar en el peor momento de la pandemia. Tenemos millones de colombianos que desafortunadamente retrocedieron a la pobreza, y pobres que cayeron en la miseria, la pobreza extrema. En fin, los retos son enormes. La reforma tributaria que está en este momento en discusión será apenas un paliativo de corto plazo, pero el próximo gobierno tendrá que hacer una reforma estructural muy de fondo para que podamos recuperar el grado de inversión, que es la credibilidad, la confianza que merece nuestro país ante la comunidad financiera internacional. Pero soy moderadamente optimista porque creo que, a pesar de que algunas cifras están en rojo o en amarillo, también hay bastantes indicadores positivos. Vemos la economía reactivándose a muy buen ritmo. 9 de los 12 sectores principales están registrando buenos índices en varios frentes y actividades. Ya estamos en niveles pre-pandemia.
y eso es importante en la economía, en la política, en los temas sociales. Lo más importante es la tendencia, más que la fotografía del instante es la tendencia, y personalmente creo que ya tocamos fondo en la mayoría de estos problemas y vamos a tener una recuperación ascendente. La velocidad de esa recuperación es incierta, puede haber algunos altibajos en el camino, pero yo en general creo que Colombia tiene una posibilidad alta de tener un desempeño económico aceptable y que va poco a poco superando los problemas fiscales, de cuenta corriente, de empleo, de desigualdad. Y eso es muy importante como marco general para la inversión. En el tema político, que creo que es importante tener en cuenta, porque la política afecta a la economía, afecta a los inversionistas, afecta a los mercados financieros. En la política hay mucha incertidumbre, tenemos más de 40 candidatos o precandidatos. Hay personas que se preocupan porque el candidato o la candidata de extrema izquierda o extrema derecha pueda llegar al poder y por populismo tomar medidas económicas que hagan daño y que finalmente afecten el valor de las inversiones, etcétera, etcétera. Y es cierto que ese riesgo existe, respeto a todas las posiciones en el espectro ideológico, pero sí hay una probabilidad de que alguno de los dos extremos populistas pueda gobernar al país y en mi opinión eso sería malo. Respeto de nuevo las intenciones de voto de cada uno de ustedes, pero personalmente creo que lo más probable es que vayamos a tener un gobierno de centro, girando alrededor del centro, centro izquierda, centro o centro derecha, un gobierno moderado que va a manejar la economía con responsabilidad. Puede que esté pensando con el deseo, pero analizando bien las encuestas y las posibilidades y las tendencias, creo que, digamos, el ambiente político se va a despejar dentro de 9 meses, un año, cuando tengamos la primera y la segunda vuelta. Y eso es muy importante porque la política y esa polarización y ese nerviosismo afecta muchísimo la confianza de los inversionistas e impacta el valor de los activos, de las inversiones que ustedes hagan. Entonces, digamos que en lo macroeconómico, a pesar de las dificultades, veo que se están despejando algunos nubarrones, veo que lo peor ya pasó, todavía tenemos un reto enorme, la reforma estructural tributaria, la reforma pensional, la laboral, etcétera, pero creo que ya está atrás lo peor. Y en lo social, creo que hay una recuperación, es muy lenta, desafortunadamente hay que acelerarla, pero vamos en ese camino. Y en lo político soy moderadamente optimista de que Colombia no va a caer en los extremos del populismo de la izquierda o de la derecha. Ese es como el marco general. Prefiero no entrar a comentar específicamente las opciones de dólar o finca raíz o CDTs o criptomonedas, etcétera, o inversión en el campo, etcétera, para responder más bien sus preguntas, que seguramente tendrán preguntas acerca de esas alternativas. Pero creo que es muy importante entender el marco general en el que el país se va a desenvolver en los próximos años. Noelia, si quieres, entonces, pregúntame lo que los suscriptores están deseosos de saber, y con mucho gusto. Perfecto, Mauricio, muchas gracias por hacernos una breve introducción. En estos momentos hay 65 suscriptores que están aquí en esta charla escuchando. Vamos viendo quién va entrando y quién nos va dejando preguntas. Bueno, pues algunas de las preguntas que ya hemos recibido en los últimos días, voy a leer unas cuantas para que nos dé como su opinión. Algunas de ellas son una pregunta como muy general, muy simple. ¿Cuánta cantidad de dinero puedo empezar a invertir y en cuánto tiempo razonable puedo generar ganancias? ¿Qué es lo recomendable en este sentido? Nos pregunta Miguel Wedeford. Muy bien, una respuesta a Miguel, pero antes quiero hacer un comentario general sobre lo que debe tener en mente un inversionista a la hora de tomar decisiones, los conceptos generales. Primero, tiene que tener en cuenta el horizonte de tiempo que tiene en mente. Si está buscando una inversión que le dé un retorno en un corto plazo, es muy distinta a la mejor opción. Así tiene
una visión de largo plazo y piensa invertir a largo plazo. Es muy importante tener en cuenta. Si quiere tener liquidez inmediata, tiene que ser un activo que se pueda mercadear, comprar y vender fácilmente, o si puede esperar y no necesita esa liquidez, sino está buscando una rentabilidad más alta posiblemente, pero de más largo plazo, entonces también eso afecta. Tiene que tener en cuenta su perfil de riesgo. Cada uno de nosotros tiene una disposición distinta al riesgo. Hay personas que son más osadas, más audaces y están dispuestas a arriesgar más psicológicamente o porque tienen una capacidad financiera para hacerlo. Tienen excedentes y no necesitan pues esos recursos de manera grave o urgente. Entonces pueden disponer de esos recursos y pueden arriesgar un poco más porque si no les va bien, pues tienen ya sus necesidades mensuales cubiertas, su casa, sus obligaciones, etcétera, etcétera. Depende entonces de ese perfil de riesgo. Y depende también, por supuesto, de las posibilidades que tenga a la mano. Esta mañana leía y me pareció en Portafolio una buena noticia y es, no voy a mencionar nombres para no hacer publicidad a ninguna entidad financiera, pero esta era una firma de corredores que anunciaba que desde $1.000.000 se puede invertir en acciones. Por ejemplo, a mí personalmente me gustan mucho las acciones en el largo plazo y aconsejo invertir en acciones en el largo plazo. Si uno piensa en sus hijos, en sus nietos, en un futuro, yo creo que en Colombia en este momento hay muy buenas oportunidades para invertir en acciones. Creo que la mayoría de las acciones están subvaluadas. Precisamente un artículo de Portafolio de la semana pasada muestra cómo la Q de Tobin, que es una medida que compara el valor en libros de la acción, el valor de lo que registra la contabilidad, de lo que invirtieron los socios originalmente, con el valor del mercado. Y solamente de las 41 acciones analizadas hay 2 o 3 en la que ese indicador es el doble o el triple, el valor de mercado al valor en libros. La gran mayoría está cercana al valor en libros y hay muchas todavía por debajo de libros. Eso lo que quiere decir para los financistas, y yo le he dedicado muchos años de mi vida a las finanzas, es que hay una oportunidad si le apuesta a uno a mediano y largo plazo. Repito, si uno quiere hacer una utilidad pronta y cree que comprando acciones el mes entrante se va a ganar un pocotón de plata, no le aconsejo que entre en ese mercado. Es un mercado que seguramente será próspero, pero en el mediano largo plazo. Si uno mira los últimos 50 años en Colombia, o perdón, un poco menos, 35, 40 años que miré hace algunas semanas, ¿cuál ha sido la inversión más rentable de todas, comparando con tener el dinero en finca raíz o en un CDT o en dólares incluso? A las acciones les va muy bien en el largo plazo. Y creo que hay muchas oportunidades hoy en día. Les recomiendo mucho ese artículo. De pronto, Noelia, lo pueden poner en... ese artículo salió en estos días muy buen artículo, muy bien escrito sobre la Q de Tobin y aparece en el listado de 20 o 30 acciones y compara el valor de mercado con el valor en libros y ahí ve uno las oportunidades. Obviamente hay que mirar la empresa, el sector, la calidad de la administración, cómo el entorno está afectando a esa empresa, pero hay unas lucecitas ahí llamando la atención con oportunidades. Si yo tuviera dinero, francamente, pues no tengo mucho excedente desafortunadamente, pero si yo tuviera dinero estaría invirtiendo en acciones sin lugar a dudas porque creo que están baratas muchas y creo que en el mediano y largo plazo a Colombia le va a ir bien. Gracias, Mauricio. Veo que solo han llegado 2 mensajes. Les animo a que pues, vayan realizando más preguntas en este tiempo. Voy a ir leyendo una que nos ha llegado en estos últimos días y que pues, ha sido una pregunta muy recurrente y es el tema de las criptomonedas, los criptoactivos, si es recomendable o no invertir, qué va a pasar, qué consejos le daría a una persona que va a invertir en este tipo de activos. Mi consejo es muy sencillo. No inviertan en criptomonedas, en criptoactivos. Yo sigo bastante escéptico con respecto a la solidez de esa alternativa. Creo que hay mucha especulación, creo que hay mucha manipulación. No le tengo
confianza a las criptomonedas. He estudiado, he leído, he mirado, porque uno dice, miércoles, ¿será que me estoy perdiendo aquí de la gran oportunidad que queremos todos, ¿no? De en muy poco tiempo ganar mucho dinero y que me está cogiendo la noche para montarme en esta ola? Pero la verdad, yo que pues le he dedicado mucho tiempo a analizar y a entender las criptomonedas, yo personalmente no recomiendo invertir en criptomonedas en este momento. Puede que más adelante se desarrolle de tal manera, pero hoy en día no me da tranquilidad. Francamente, no recomiendo criptomonedas. Una de las dudas es, ¿pero es legal hacerlo? ¿No es legal hacerlo? ¿El Banco de la República lo sostiene? ¿No? O sea, ¿se puede hacer en Colombia? ¿Sí o no? Esa es una buena pregunta. De pronto José Ignacio tiene la respuesta concreta. Yo no estoy seguro, francamente. Ni siquiera he llegado al punto de ver si son legales o no, si están autorizadas o no, si hay que registrar. No he llegado a ese punto porque es que simplemente no estoy en plan de invertir seriamente en criptomonedas. Y para ser sincero, no estoy seguro si es legal y qué requisitos hay que cumplir. No sé, no estoy seguro. Pero la recomendación es no. Listo, Yo, ahorita. definitivamente no. Bueno, si quiere, José Ignacio nos puede decir qué opina, si es legal o no, o qué opina de las criptomonedas. En Colombia, sí. Hola, ¿cómo están? Noelia, Mauricio, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a la Casa Editorial El Tiempo por la invitación. Bueno, un saludo a todos los que están conectados. Me engancharon con una pregunta ya bien difícil. Yo ya estaba preparado por unos preliminares más suaves, pero bueno, lancémonos al agua. La superfinanciera tiene una cosa que es bien interesante que se llama la arenera. Ese es un concepto copiado de varios entes reguladores afuera, y en esa arenera ya se está habilitando la posibilidad de plataformas donde digamos, en las cuales es completamente legal adquirir estas criptomonedas. Yo diría, no, mi idea no es hacer publicidad de ninguna plataforma. Veo que hay algunas preguntas de plataformas y eso pues nos vamos a abstener de dar recomendaciones puntuales. Yo lo que quería hacer era una introducción muy sencilla y que va en la línea con lo que decía Mauricio, y es con las recomendaciones generales de inversión. Y quizás la analogía que voy a usar es como si alguien que ustedes no conocen les pregunta, les da esta tarea: vayan a una tienda y me compran ropa. Entonces, si uno no conoce bien a la persona, pues no sabe ni siquiera qué talla le va a comprar, si es un XL o M, si es mujer, hombre, sí, no sabe las especificaciones, y tampoco queda claro ni siquiera la ropa para qué. Puede ser que uno se le ocurre de entrada, bueno, una buena corbata, un saco, y resulta que es alguien que quiere ir a la playa. Entonces, con las inversiones pasa un poco lo mismo. Es muy difícil hablar de recomendaciones de inversión sin conocer cuáles son las preocupaciones, cuáles son los objetivos de la inversión. Estoy invirtiendo porque me quiero ir a estudiar, estoy invirtiendo porque tengo un dinero extra y no lo necesito, tengo un horizonte definido o no lo tengo. Entonces, eso es bien importante tenerlo presente, y Mauricio ya lo decía cuando hablaba de cuál es mi perfil de riesgo. Y ahora pues hablo precisamente de ese tema de las criptomonedas. Por ejemplo, las criptomonedas o criptoactivos, como los llamo yo, porque creo que son hoy en día más activos especulativos que realmente monedas, son para un perfil de un inversionista que tenga mucha tolerancia al riesgo. Es decir, alguien que pueda tolerar movimientos muy fuertes en el precio, que metió $1.000.000 y puede estar perdiendo fácilmente la mitad en un momento dado. Pero también que pues, si el mercado está en una condición, puede estar duplicando. Obviamente, y eso es importante advertirlo, muchas veces hablamos de la inversión como si fuera un casino, como queremos hacer un montón de dinero fácilmente, y lo que siempre hay que decir es que usualmente en los mercados financieros, si tenemos unos buenos retornos, es decir, si hacemos una ganancia importante, es porque estamos incurriendo en riesgo. Es decir, acá no hay, los economistas decimos, no hay almuerzo gratis. Los gurús tratan de vender mucho esta visión del mundo donde yo les tengo una receta para hacer plata sin riesgo. Y realmente lo que pasa es... Mauricio, que es el que dirige la reunión. Este está ahí. Creo que está ahí. Abierto Veo micrófono. a Hugo.
que Nos creo que ayudan. sí, Ahorita voy a ir dando paso a algunos de los suscriptores para que vayan. Listo, perfecto, ahorita charlamos con ellos. Entonces, simplemente para no alargarme mucho, por ejemplo, las criptomonedas, yo diría, tiene que ser una persona que conozca bien, investigue bien. Yo soy escéptico, como dice Mauricio, con cómo a veces se venden las criptomonedas como una garantía certera de hacer plata. Es decir, hay mucha gente que te dice, mira, esto se ha valorizado 1000%, 2000%, es lo mejor que te puede pasar, más o menos te vas a volver millonario con esto sin ningún esfuerzo. Ese tipo de, digamos, de cantos de sirenas es lo que hay que evitar, y pues a veces son muy llamativos, pero yo creo que una inversión responsable es primero pues enterarse bien, pensarlo bien, saber que son unos activos muy volátiles. Eso significa que su cotización cambia mucho y vertiginosamente. A veces hay unos días donde la caída puede ser del 5%, 7% o más. Entonces, si alguien está dispuesto a dejar eso, que no vaya a ser con la plata, digamos, del alquiler que tienen que pagar el siguiente mes. Es decir, que si está dispuesto a eso, que se informe bien, que mire bien y que sepa que es muy riesgoso esa inversión. Ese sería mi comentario. Perfecto, muchas gracias. Ya han ido llegando varias preguntas de los suscriptores. A los que quieran encender su cámara, pues también la pueden encender, no hace falta tenerla apagada, la pueden ir encendiendo. En estos momentos hay 71 suscriptores. La primera pregunta que llegó es de Jairo Contreras. Él pregunta, Mauricio, no sé si me ayudes a responderla, cómo se ve afectada la inversión en renta fija, pues tanto nacional como en el exterior, en el corto plazo, con esas expectativas de mayor inflación. Sí, esa es una muy buena pregunta, y la inflación en Colombia y en Estados Unidos y en muchos países está acelerándose, producto en gran medida de una reactivación muy intensa. Posiblemente en Estados Unidos y en Colombia, para hacer referencia a estos dos países nomás, las tasas de interés van a subir en los próximos meses. Y eso pues obviamente va a afectar la rentabilidad comparativa de los CDTs, de las acciones, de todo. Cada vez que suben las tasas de interés, pues tiene un efecto, una consecuencia en todo, en los créditos, en las inversiones, en fin. Estamos en este momento en Colombia, por ejemplo, en niveles históricamente bajos de la tasa de intervención del Banco de la República y de las tasas de interés en el mercado. Yo lo veo como una oportunidad, por ejemplo, en este momento, para comprar vivienda o comprar finca raíz en bodegas, no en oficinas, porque el tema de la pandemia todavía nos tiene inciertos en cuanto a la presencialidad que va a retornar y en qué grado y hasta cuándo. Pero yo creo que hay que aprovechar ese nivel de tasas de interés históricamente bajo, y que posiblemente la Señor Hugo tendencia Zambrano, si le silencia el micrófono, por favor. Y como las tasas de interés van a subir, este es el momento de tomar un crédito de largo plazo, de hipotecario, para invertir en finca raíz. Los precios de la finca raíz están bajos relativamente, como producto pues, de la crisis económica. Entonces yo veo una oportunidad única en finca raíz. Obviamente hay que ser muy selectivo, no quiere decir que uno puede cualquier inversión en finca raíz. Una cosa es un apartamento, otra cosa es una bodega. Definitivamente con las oficinas sería muy cauteloso. Una es la situación de Bogotá, otra la situación en la costa. En fin, hay que tomar con pinzas el comentario general, pero a mí finca raíz también, por usar la analogía del bombillito, también me dice, uy caray, hay ofertas muy buenas en el mercado. Puedo endeudarme a una tasa muy baja a largo plazo, las tasas van a subir, la economía se está reactivando. Los valores, por ejemplo, de las propiedades de finca raíz, los precios del metro cuadrado en Bogotá, cuando uno los compara en dólares con los equivalentes en América Latina, los precios de Bogotá son bastante atractivos, sobre todo en el mercado
de la vivienda usada. Los precios de los nuevos apartamentos son todavía muy altos y son bien altos. Yo personalmente creo que hay buenas oportunidades en comprar apartamentos de 10, 15, 20 años en muy buen sitio. Finca raíz, la clave es la ubicación, ¿sí? Puede que no sean tan modernos, sean tan el diseño wow, etcétera. Compra uno mucho más barato el metro cuadrado, renueva el apartamento, le cambia, ¿no?, el baño, la cocina, lo moderniza un poco y es una muy buena inversión. Y he visto en la práctica, y es lo que le he recomendado incluso a amigos y a familiares que hagan, y les ha ido bien, buscando esas oportunidades que hay y tomando créditos a largo plazo que, repito, están en tasas históricamente bajas. Entonces, sí, la perspectiva, no sé, José Ignacio, que es un gran estudioso de estos temas, cómo ve el movimiento de las tasas de interés, pero yo veo tanto en Colombia como en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo una tendencia a subir esas tasas de interés, porque es la manera en que los bancos centrales, los bancos del Estado, controlan la inflación, subiendo las tasas de interés para contener un poco el exceso de demanda que hace que los precios suban. Pero me gustaría oír a José Ignacio, por supuesto. Muy bien, Mauricio, gracias. Yo voy a responder tu pregunta, pero hace un contexto un poquito más general, no muy largo, pero sí muy general, y es porque pues básicamente en muchas de las discusiones que vamos a hablar cuando estemos hablando de activos, pues hay que darnos cuenta digamos, de la experiencia o de la coyuntura cercana que vivimos. Y tuvimos una primera etapa que fue esta pandemia, ¿sí? Digamos, totalmente sorpresiva, aunque había gente que ya había advertido desde hace años de la posibilidad de un evento así, pero pues la verdad, ninguno de nosotros habíamos vivido quizás un episodio tan sincronizado en el mundo donde llegó esta pandemia, y donde la primera reacción de las autoridades en todo el mundo, muchos lo describen como espichar el botón de pánico, ¿no? Entonces cerrar las economías, cuarentenas bien estrictas, porque no sabíamos muy bien con qué nos enfrentábamos. Bueno, en ese momento, pues obviamente tuvimos lo que los economistas llamamos un aumento muy fuerte de las primas de riesgo, de la aversión al riesgo. Se valorizaron básicamente los activos de los países más desarrollados, el dólar. Ustedes vieron que tuvimos una primera ola de evaluación en Colombia, nuestro mercado accionario sufrió, los TES, que son los títulos de deuda pública, sufrieron, y bueno, y también un efecto sobre la economía real, es decir, no solo los mercados financieros, sino las empresas, el empleo. Bueno, ya estamos saliendo de esta etapa. Hay una segunda etapa que es, yo creo que el mundo, digamos, ha cambiado tanto que incluso nos dejamos de sorprender a la velocidad que ocurrió esto. Hace un año todavía estábamos diciendo, ¿será que puede haber una vacuna contra esto? Y bueno, efectivamente, resultó que hubo no una, sino varias vacunas, y rápidamente todos, sin darnos cuenta, cambiamos el chip a decir, no, esto tiene una solución, que la solución son las vacunas, y obviamente ahí empieza una primera, y eso tenía un efecto sobre todos los activos financieros muy importantes, y es, bueno, ¿quién puede producir? ¿Quién puede acceder a esas vacunas? Y eso ha generado una primera, digamos, un primer efecto, y es decir, esto tiene solución, pero la solución también ha generado una dispersión enorme en los mercados financieros, donde ¿quiénes se han fortalecido? Pues los países que pueden producir vacunas, que tienen acceso a las vacunas, los países que en esa carrera de la vacunación van ganando. Y esa es como una segunda etapa. ¿Qué pasó? Que en los últimos meses estamos entrando a lo que podríamos llamar de una tercera etapa, que es una etapa de transición. Y es decir, ¿y por qué aparece esta etapa de transición? Porque se está vacunando la gente, digamos, la campaña en muchos países va muy avanzada, pero empiezan a aparecer las variantes del coronavirus, del COVID-19, como la famosa variante Delta, ¿sí? O incluso la variante Lambda en Sudamérica, y el mercado financiero empieza a anticipar que, digamos, las vacunas son la solución, que va a haber una solución, pero no va a ser una solución definitiva en el sentido de que el mundo quizás se va a tener que acostumbrar
a convivir con el COVID como se acostumbró a vivir con otras enfermedades, ¿sí? Y eso es lo que ha marcado los mercados financieros en los últimos 2 o 3 meses. Entonces pasamos de una angustia plena, la primera etapa, a un optimismo, divergente, donde unos países les iba mucho mejor que otros, a una nueva etapa donde todavía estamos diciendo, bueno, en esa nueva normalidad no nos vamos a encerrar, las cuarentenas no van a ser persistentes, pero sí vamos a tener que aprender a convivir con que quizás hay que vacunarse con cada cierto tiempo, que eventualmente va a haber una ola aquí, una ola allá. Entonces, esto lo menciono ¿por qué? Porque en el tema de tasas de interés y muchas otras cosas, pues lo que tuvimos fue primero una reacción muy importante de los bancos centrales del mundo diciendo, bueno, colapsó la economía, tengo que tener un estímulo monetario. ¿Y eso qué significa un estímulo monetario? Bajar las tasas de interés para que las personas pues puedan obtener créditos más baratos, las empresas puedan tener créditos más baratos. Luego, en la segunda etapa empieza la posición de hay que ir normalizando. Y ahora en esta etapa de transición, algunos bancos dicen, bueno, voy a ir normalizando, pero quizás a un ritmo menor. Ahora, en Colombia, para ya aterrizarlo más a nuestro país, el Banco de la República pues tomó una serie de medidas muy importantes, entre ellas bajó la tasa de interés a un nivel mínimo, digamos, de los últimos 40, 50 años, un 1,75, el mínimo histórico quizás. Y ahora pues estamos en un proceso donde lentamente va a haber algo de normalización. Y en toda esta descripción, un elemento que me falta comentar es el tema de la inflación. La pandemia generó una disrupción muy fuerte en el comercio internacional y eso está generando una presión todavía en los precios. En Colombia tuvimos además el tema de los bloqueos que aceleraron la inflación en mayo de una manera muy importante por el tema de alimentos, por el tema, por ejemplo, de los pollos, los huevos. Eso todavía se está viendo. Y en la medida que tengamos este choque de inflación, pues vamos a tener tasas de interés al alza en Colombia, en muchos emergentes y en los países desarrollados no se ha dado todavía esa normalización, pero la perspectiva de que se va a dar en el futuro próximo, 2023 o incluso antes, pues está ahí en la mesa. Muchas gracias, José Ignacio. Ahora pues vamos con una ronda de preguntas, pues si pueden hacer las respuestas como más breves para que dé tiempo a que más suscriptores realicen preguntas. La idea es que puedan intervenir en directo, entonces no sé si el suscriptor Juan Manuel Méndez, que realizó una pregunta por el chat, quiere encender su micrófono y nos puede hacer la pregunta en directo a Mauricio o a José Ignacio. No sé si está por ahí Juan Manuel Méndez. Bueno, si no se la hago yo, voy a unir varias preguntas de las que han estado en el chat. Juan Manuel nos preguntaba, he oído y visto que muchos colombianos están invirtiendo por fuera del país. ¿Esto cómo afecta a Colombia? O mejor dicho, ¿es lo suficientemente significativo para generar un impacto para Colombia? Y también lo uno con la pregunta que hizo Luis Fernando Lugo, que preguntó, ¿es recomendable invertir en activos en dólares en este momento? No sé si lo puede responder José Ignacio. Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque las otras sé que me explayé. Uno, digamos, no tenemos cifras concretas. Hay evidencia anecdótica de que la gente, digamos, ha sacado, como se dice coloquialmente, la plata del país. ¿Y por qué? Bueno, entre otras, por la incertidumbre electoral. Eso yo diría que tiene un efecto pequeño en los mercados financieros, porque no son los grandes flujos. Es decir, esto yo creo que es más anecdótico, de alguna plata acá, una plata allá. Yo lo que diría es que regla número uno, si uno puede, lo ideal en el tema financiero es tratar de tener cierta diversificación, ¿sí? Incluso con una comisionista local o uno por su cuenta, digamos, si los montos son más pequeños, pues tratar de diversificar un poquito. Entonces, uno siempre debería tener una diversificación en activos de afuera, es decir, tener dólares o activos que estén denominados en dólares, ¿sí? Por ejemplo, Mauricio decía, él es un gran fan del mercado accionario. Por ejemplo, si uno puede, por ejemplo, comprarse acciones en los mercados de Estados Unidos, eso es una muy buena alternativa para tener. Ahora, claramente hay incertidumbre, yo decía al comienzo, más riesgo, más retorno. Yo soy de la visión de que hoy en día, por ejemplo, si uno invierte en Colombia, probablemente el día de mañana va a tener un retorno más alto, pero claramente estamos frente a una incertidumbre fiscal que Mauricio ya explicó muy bien y estamos con una incertidumbre electoral. Entonces, nuevamente mi recomendación ahí para Juan es, bueno,
un poco qué quiero hacer con esta plata. Soy más conservador, me quiero un poco cubrir frente al escenario de que, por ejemplo, el tema electoral de pronto no sea tan bueno para Colombia, ¿sí? O, por ejemplo, que el tema fiscal no se solucione, o realmente, pues, tengo, digamos, una plata que no es tan, que yo puedo, sé que puedo de pronto arriesgar un poquito más y dejarla, invertirla en activos colombianos, buscando esa rentabilidad que probablemente pues, pueda ocurrir una vez se resuelva la incertidumbre. Esa sería como mi respuesta aquí. Gracias. Liliana también nos ha hecho una pregunta, no sé si la quiere preguntar ahorita que encienda el micrófono en directo. Liliana la veo por acá, no sé si puede encender el micrófono. Si no, la hago yo también. Bueno, esta para Mauricio, voy a unir también dos. Liliana pregunta que pues el mercado del cannabis medicinal pues está saliendo que va a desarrollarse mucho pues con esta posible pues con esta exportación de la flor seca y que si sería bueno invertir en este mercado. También me gustaría que nos contara en qué se puede invertir en el campo. Las dos preguntas. Wow, es una súper pregunta. Pero antes de responderle a Liliana esa pregunta en concreto, quiero reiterar, enfatizar lo que acaba de decir José Ignacio, que es un concepto clave. Diversificar, diversificar, diversificar. No poner todos los huevos en la misma canasta, sobre todo en tiempos inciertos. Eso es sabio y es uno de los consejos financieros esenciales. Entonces me uno a esa invitación, a esa sugerencia de José Ignacio. Dos, rápidamente comentar sobre el tema de colombianos sacando dinero. Yo también estoy de acuerdo con José Ignacio que no es un tema de fuga masiva de capitales. Creo que algunas personas lo han hecho. No creo que esté afectando realmente el funcionamiento de la economía ni poniendo en peligro la estabilidad macroeconómica. Y por otro lado, es cierto que hay gente sacando su dinero, pero también está llegando mucho dinero a Colombia. La inversión extranjera está viniendo a Colombia porque ve un futuro promisorio. Este es un país grande, con una capacidad adquisitiva creciente, con una clase media consolidándose. Después de la pandemia será lento el proceso de recuperación, pero aquí hay mucha gente todavía invirtiendo a través de empresas y también de flujos financieros, viniendo a comprar test, papeles del Estado que tienen una rentabilidad mejor que por fuera, etcétera, etcétera. Y en esos flujos financieros y de inversión extranjera, más que se compensa la salida de capitales. Yo no estoy viendo ninguna señal de alarma, ni ningún semáforo ni en amarillo ni en rojo en ese sentido. José Ignacio, pues que monitorea esto con más cuidado, vale la pena que nos reitere esa tranquilidad. Yo no veo particular señal de alarma en eso, en este frente. Y concretamente con respecto al cannabis medicinal, a mí me gusta mucho ese negocio. Yo creo que tiene un gran futuro, un gran presente ya. Cuando uno ve las cifras de negocio de cannabis en Estados Unidos es impresionante. Estamos hablando de un mercado ya de 25.000 millones de dólares, 25 billones de dólares. En muchos estados está también permitido ya el consumo recreativo, o sea, no solamente medicinal. Y en Colombia la regulación, la reglamentación se ha demorado, ha sido lento, pero ha ido avanzando. Hace poco se anunció el permiso de exportación de flor seca y miércoles yo he visto unas presentaciones. Precisamente ayer estaba viendo una presentación de una de estas empresas en donde muestra unas cifras con un potencial enorme porque los costos de producción de Colombia son muy bajos comparados con los costos de producción en Estados Unidos o en Europa. Yo creo que el cannabis va rápidamente a crecer y a desarrollarse. Yo creo que muy pronto, pues relativamente pronto, en unos años va a superar posiblemente al café, porque tenemos unas condiciones muy especiales. Yo he escuchado a los técnicos, a los científicos hablar del cannabis. Bueno, desde cuando era ilegal, Colombia era el sitio de producción del cannabis y cada vez más se acepta en la comunidad científica los beneficios del cannabis medicinal y en muchos países se está liberalizando de manera regulada, de mayor o menor grado, el consumo recreativo, así como la gente se toma una cerveza o
o se fuma un cigarrillo, etcétera, etcétera. Yo personalmente estoy de acuerdo con la regulación del mercado de las drogas. Creo que Colombia ha sufrido demasiado con ese problema. Estoy a favor de esa legalización y veo aquí en concreto una oportunidad. Entonces sí, es de las cosas que hay que mirar en detalle, pero ojo, hay que mirar cada caso específico, a cómo le están vendiendo la participación accionaria, ¿no? Y hay que tener cuidado porque sí, el mercado es inmenso y está creciendo de manera acelerada, pero hay que ver la calidad de la administración, hay que ver quiénes son los socios de ese proyecto, hay que ver sus capacidades técnicas. Entonces no es porque diga, uy, el cannabis medicinal está de moda, entonces a cualquiera que me venga aquí con una propuesta de un potrero en Subachoque para sembrar cannabis, entonces le doy mi plata. No, hay que tener mucho cuidado. Yo ayer me dediqué un buen tiempo a mirar una alternativa, simplemente porque una amiga me estaba pidiendo consejos sobre el tema y creo que hay unas buenas oportunidades, pero ojo, mucha cautela. Hay empresas muy serias que lo están haciendo muy bien, pero también hay mucho aventurero, mucha pirámide. Recuerden ese concepto terrible, ¿no? De que este es el negocio de moda y metámonos. Y no, hay que ser siempre muy cauteloso, muy riguroso en los temas legales, en los temas financieros, pedirle consejo a los expertos en flujos de caja, a los que conozcan la parte técnica, a los abogados, verificar muy bien con quién está metiéndose uno en ese negocio, de quién va a ser socio, porque en todos estos negocios hay que ser muy cauteloso, en todos los negocios en general, pero sobre todo estos que son novedosos, en donde hay pioneros, hay de todo. Hay gente muy buena, pero también hay gente que puede hacerle perder a uno su dinero. Así es, hay que ir con precaución. Bueno, les recordar a los suscriptores que quieran participar que pueden hacerlo, pueden ir haciendo preguntas. No sé si está también Ana Quiroga, que ha realizado una pregunta en el chat y nos quiera hacer la pregunta en directo abriendo su micrófono. Hola, soy Liliana. Fui la persona que hizo la pregunta sobre el cannabis y quiero puntualizar específicamente con la información que el señor estaba dando, no recuerdo el nombre. Mauricio. Pero Señor Mauricio, muchas gracias. Fue muy interesante tu respuesta y quería simplemente saber si nos puedes dar como un lineamiento de con qué empresa poder por lo menos empezar a investigar ese punto. A mí me parece súper interesante y quisiera por lo menos saber por dónde empiezo a buscar. Sí, Liliana, no quiero dar recomendaciones específicas de empresas porque pues no las conozco lo suficiente y tampoco pues es el momento para hacerlo, pero si usted busca en Google, en portafolio cannabis, ahí aparecen los nombres de 3 o 4 empresas que son las líderes en este momento en el mercado, y hay empresas muy serias establecidas que tienen entre otras inversionistas extranjeros y redes de distribución por fuera. También hay un par de asociaciones, no recuerdo el nombre de las asociaciones en este momento, que agrupan a esos productores, pero en una búsqueda a través de los motores de búsqueda simplemente le pone uno cannabis medicinal, Colombia, exportación flor seca, principales empresas, y ahí le aparecen los nombres y los gremios, que creo que hay 2 gremios que están en este momento impulsando el cultivo, y el propio gobierno lo está haciendo ya formalmente, oficialmente, cosa que aplaudo. Celebro que el gobierno se haya dado cuenta de que aquí hay una gran oportunidad de ingresos y de empleos, y de darle la vuelta a esa imagen negativa que durante tantos años sufrimos con el cannabis. Total. Y con las drogas en general, y ahora que se convierta en una oportunidad. Muchas gracias, Mauricio. Con mucho gusto. En el tiempo también hemos hecho varias notas, pues están empresas como Avicana, Clever Lips y Azocolcana es uno de los gremios. Sí, por supuesto, portafolio y el tiempo, claro, por supuesto. No sé si estaba por acá Ana Quiroga o si no realizó su pregunta para José Ignacio, no sé si nos puede profundizar. Ella pregunta, ¿vale la pena invertir en fondos de inversión colectiva? Yo diría que es un instrumento muy bueno. Es un instrumento que cada vez va ganando más fuerza en Colombia y ojalá, lo siga haciendo, porque básicamente los fondos de inversión colectiva están diseñados precisamente para solucionar muchos de los problemas o preguntas que surgen acá, y es, bueno, ¿yo cómo hago para invertir en este activo o en aquel activo de forma, soy inversionista de a pie?
Los fondos de inversión colectiva precisamente lo que hacen es buscar una agrupación de inversionistas con diferentes temáticas de inversión. Entonces hay todo un menú de fondos de inversión colectiva. En Colombia tenemos un desarrollo muy importante de fondos en corto plazo, es decir, fondos que invierten en papeles o títulos altamente líquidos, es decir, que se puede uno invertir y desinvertir fácilmente. Estos son fondos pensados muchas veces en inversionistas que no quieren asumir mucho riesgo, pero que quieren tener amplia disponibilidad de sus recursos. Pero también, pues cada vez tenemos un portafolio de fondos de inversión colectiva en diferentes comisionistas de bolsa o fiduciarias que ofrecen, por ejemplo, acciones, facturas, por ejemplo. Eso es una alternativa interesante. Por ejemplo, ahora con el tema de la preocupación tan grande ambiental, por ejemplo, pues cada vez vemos más interés por tener fondos de inversión colectivos que invierten con una temática de sostenibilidad, es decir, en empresas que están pensando en estos temas ambientales, sociales y de buen gobierno. Entonces yo lo que quería sí, es un muy buen vehículo. Hay que mirar un poco, repito, como dentro de ese menú, cuál sería como el mejor calce para lo que uno está haciendo. De pronto algo más de corto plazo, algo de mayor riesgo, algo con una estrategia de inversión, digamos, pensando más en estos temas de sostenibilidad, un poco de mediano y largo plazo, y cuando digo mediano plazo pueden ser 2, 3, 4 años. Entonces, yo diría, sí, muy buena inversión, pero también ahí, y precisamente, repito, estos consejos no sustituyen como el deber de asesoría. Hay que asesorarse con digamos, los profesionales para que le expliquen a uno bien exactamente qué está en el fondo, qué estoy comprando, qué riesgos me estoy invirtiendo, y uno dice, bueno, de pronto esto es lo que sí estoy buscando o no. Gracias. También otra pregunta de un suscriptor que está nombrado como iPad CC. No sé si quiere hacer la pregunta que dejó, la de invertir en acciones. Si puede encender su micrófono. Sí, buenas tardes. La pregunta es muy similar a la respuesta anterior. Es ¿dónde puedo yo comprar acciones de Colombia? ¿Dónde yo puedo comprar acciones del mercado internacional? O sea, si ellos conocen un sitio, una página, y si estas aplicaciones que uno ve en Instagram, en Twitter, de eToro, de iForex, son confiables para la compra de acciones. Yo creo que José Ignacio no responde. Bueno, yo lo que te diría es que ahí hay en los mercados internacionales, digamos, hay más oferta porque son mercados muchísimo más grandes. Algunos de esos que mencionaste creo que tienen suficiente regulación. Por ejemplo, eToro es una empresa tech israelí, pero está listada o regulada en Inglaterra. Obviamente yo no me puedo comprometer o jugarme a decirte nunca va a pasar nada ahí, ¿sí? Porque pues, digamos, sería responsable en mi parte. Pero lo que creo es que en los mercados de afuera pues hay varias plataformas serias. Acciones. También están las opciones locales, en el sentido de que, por ejemplo, los comisionistas de bolsa locales o incluso algunas aplicaciones locales te permiten tanto comprar acciones del país como acciones de afuera. Y como mencionaban, los fondos de inversión colectiva, también tú puedes buscar fondos que tengan diversificación en acciones de afuera. Esas aplicaciones a veces, digamos, son para las personas que quieren un poquito más de adrenalina, porque muchas veces la idea como es lo llamativo es que te permiten invertir en una acción en particular, ¿sí? Invertir en una acción en particular, nuevamente, pues, implica que tú estás concentrado en más riesgo. Entonces, te doy un ejemplo. Por ejemplo, tú crees que Apple es una compañía muy buena porque los celulares los iPhones son muy buenos, etcétera. Te inviertes en esa compañía. Obviamente estás diversificando un poquito el riesgo de Colombia porque estás invirtiendo en una compañía en Estados Unidos. Además, las acciones están en dólares, entonces tiene cierto cubrimiento, pero puede ser que, por ejemplo, a la compañía tiene un lanzamiento de un nuevo producto y le va mal y la acción se golpea mucho y tu portafolio se golpea mucho. Si tú estás más diversificado, pues quizás no vas a sufrir eso porque vas a estar minimizando como ese tipo de riesgo. Entonces,
para hacer corta la pregunta, hay unas plataformas serias afuera. Yo creo que, pues, digamos, tú puedes investigar incluso como dónde están reguladas, qué tipo de regulación tienen. Yo siempre recomiendo mirar también o acompañarse a alguien del mercado local, ¿sí? Preguntar por los fondos de inversión colectivo, preguntar por los comisionistas de bolsa, mirar qué alternativas tiene y pues tener un buen balance, porque repito, puede ser muy llamativo a veces estar invertido uno lee en la prensa que la siguiente compañía que va a tener estos retornos extraordinarios son X, Y, Z, y pues ve uno que muchos inversionistas se montan en ese tipo de inversiones, pero su diversificación ahí es nula, ¿sí? Es decir, si la compañía al final resulta ser un gran fracaso, pues perdiste todo el dinero. Entonces, yo pensaría que es mejor estar en ciertos portafolios diversificados. Por ejemplo, en esas plataformas a veces te ofrecen lo que se llaman los famosos ETFs, ETF. Los ETF son unos fondos donde replican, por ejemplo, portafolios de muchas acciones. Eso yo creo que es preferible a estar en una sola compañía, pero repito, también es un poco como qué tipo de riesgo quieres tomar a la hora de invertir. Perfecto. El tema de las criptomonedas, criptoactivos causa mucho interés. Bernardo Roballo ha hecho una pregunta concreta, tiene una duda concreta, no sé si nos la puede hacer ahorita en directo si enciende el micrófono. Sí, muchas gracias, Noelia. Mi pregunta es, cuando invierto en criptomonedas, ¿en dónde está mi dinero? Cualquiera de las dos, Mauricio. José Ignacio, usted que es el detective investigador, esa es una muy buena pregunta. Sí, lo que pasa es que las criptomonedas rompen la noción de qué es el dinero fiat o el dinero circulante o el dinero legal. Con respaldo en oro y tal, sí. Se me olvidó el nombre de la pregunta. ¿De quién nos hizo la pregunta? ¿Bernardo? Bernardo. Listo, Bernardo. Entonces, sí, gracias. Por ejemplo, cuando tú le compras cuando tú compras, por ejemplo, un Bitcoin, que es una de las criptomonedas, si no la más famosa, pues efectivamente tu dinero va a pasar a los bolsillos de la persona que te lo vendió, ¿sí? Los pesos o demás, y tú te vas a quedar ahí con un código, ¿sí? Que tiene cierta especificación, que está construido bajo la tecnología del famoso blockchain, que es una forma, digamos, de construir como una secuencia, ¿sí? de datos, que es como la gran innovación de estas criptomonedas, y no va a existir sino en el ciberespacio, es decir, va a existir como existe un correo electrónico tuyo, Bernardo. Si tú me preguntas, cuando yo envío un correo, ¿eso dónde está? Pues eso está circulando en millones de servidores por el mundo, y así va a ser tu criptomoneda. Entonces, hay que reconocer que las criptomonedas tienen grandes defensores, ¿sí? Y yo incluso en un artículo lo llamé como una nueva religión, porque hay un fanatismo enorme, pensando un poco todas esas virtudes de las criptomonedas. Yo por ahora sigo siendo más bien precavido, escéptico, son más bien como del equipo Mauricio, donde yo siempre digo, bueno, si tienes la curiosidad, sigue investigando, sigue mirando, incluso invierte algo pequeño como para que tú mires cómo funciona. Pero yo todavía soy muy escéptico porque pues en general las criptomonedas en buena parte se las están vendiendo a la gente como una promesa de generar mucho valor, cuando en principio pues si son monedas debería ser algo que fácilmente tú puedas transar, y eso todavía no está ocurriendo. Por ejemplo, en Colombia, Bernardo, si yo te doy una fracción, porque el Bitcoin, las unidades son bastante grandes, ¿no? Un Bitcoin está a $50,000, son unos 200 millones, pero si yo te doy un 0,00001% de un Bitcoin y te pregunto, bueno, Orlando, ¿qué podrías comprar hoy en día en Colombia con eso? Son muy poquitos los sitios donde tú realmente lo puedes usar como moneda, ¿sí? Listo, parece. ¿Aló? Sí, se le congeló un segundito. Ya, le escuchamos de nuevo. Perfecto. Entonces, para responder la pregunta, veo que mi conexión está como inestable. Tu dinero fiduciario queda en las manos de otra persona, tu criptoactivo está en el ciberespacio, es decir, es un código que está flotando por los servidores de todo el mundo. Y bueno, esa es como la gran revolución de esa industria. Yo creo que Mauricio quiere comentar. Sí, okay, gracias. Sí, quiero
comentar, no sobre criptomonedas, porque creo que ya hay suficiente ilustración, pero quiero rescatar del chat que estoy viendo acá un par de inquietudes y 3 mensajes muy sencillos, claves. Una de las opciones que hay que considerar para usar el dinero disponible es pagar deudas. Pareciese que fuese una obviedad, pero a veces la gente no se fija en eso, sigue manteniendo su deuda hipotecaria o una deuda comercial de un crédito de consumo, etcétera, etcétera, y piensa en invertir cuando muchas veces lo más sensato es pagar las deudas, sobre todo las deudas costosas. Por ejemplo, las de las tarjetas de crédito. El interés que cobran las tarjetas de crédito en general, aquí no estoy hablando en particular, y las tarjetas de crédito son útiles y me gustan y tengo tarjetas de crédito, pero tenemos que ser cuidadosos porque esos costos financieros del uso de la tarjeta, ¿no? De pagar en distintas cuotas, es una tasa muy elevada. Entonces, la mejor alternativa es, si tiene un dinero disponible, pagar sus deudas. Hay que mirar muy bien a qué tasas están esas deudas, de la tarjeta de crédito, hipotecaria, de los créditos de consumo, de los créditos educativos, etcétera, porque puede ser un mejor uso del dinero y sale uno de ese problema. Entonces, es una alternativa, pagar deudas. El segundo mensaje que quiero dar es, ojo con esas plataformas tecnológicas, ojo con esas opciones, porque conozco fraudes. Y estoy de acuerdo con José Ignacio que de todos modos vale la pena preguntarle a un comisionista de bolsa serio, registrado, él o ella, que nos dé una opinión sobre esa plataforma, o a un experto como José Ignacio que está en el día a día revisando esas plataformas, porque hay mucho fraude y conozco gente que ha perdido su dinero. Y dicen, no, me parece muy bueno, etcétera, etcétera. Y no tiene que ser solamente en el mundo digital, en el mundo real también. A mí con frecuencia me llama alguien, un familiar, y me dice, oiga, es que me ofrecieron esto, no sé qué, que unos bonos buenísimos, y va uno a mirar qué hay detrás de eso. Es simplemente un fraude. Las pirámides todavía, increíble, pero todavía hay pirámides, ¿no? Y hemos perdido miles de millones de pesos y vuelven a inventarse pirámides, le cambian un poco la forma, le cambian la presentación, el mercadeo. Hay gente muy hábil para quitarle los recursos a la gente, y sobre todo a gente que no conoce bien el mercado, o gente que está necesitada de un mayor rendimiento porque está frustrada que un CDT hoy en día está rindiendo muy poco, y entonces le dicen, no, pues es que le puedo dar el doble, el triple, y entonces la gente se deja tentar por un hombre o una mujer bien presentado con un maletín muy ejecutivo y tal, etcétera, y le entregan los ahorros. Entonces yo sí aprovecho esta oportunidad para pedirles que sean muy cuidadosos y siempre consultar a expertos, a comisionistas de bolsa, a corporaciones financieras, a bancos, a entidades supervisadas por las autoridades gubernamentales. Hay que tener mucho cuidado porque a uno le cuesta mucho trabajo generar esa capacidad de inversión, ese ahorro, para ir a feriarlo en la primera oportunidad. Y el último mensaje que quiero dar concreto es el de, ojo con el tema del pasado, ¿no? Entonces, es que mire, en los últimos 5 años esto ha aumentado del 20% por año, etcétera, etcétera. Y uno mira y sí, pues sí, vio el 20% y es real. Pero ojo, como ponen las comisionistas de bolsa en Estados Unidos en los avisos promocionando su alternativa de inversión, es rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros. Creo que entre otras la ley les exige poner ese mensaje, ¿no? Así como en los paquetes de cigarrillos le dicen, no, ojo, es dañino fumar, etcétera, etcétera. También en las comisionistas de bolsa les exigen ser muy claros en de que los rendimientos del pasado no son garantía de que se van a perpetuar o van a continuar en el futuro. Entonces, en todo esto, la palabra clave es cautela, la palabra clave es diversificar, la palabra clave es asesorarse de expertos, la palabra clave es consultar fuentes serias de la información, porque, repito, invertir es pues una gran oportunidad, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues ya casi no nos queda tiempo, hemos consumido toda la hora que teníamos este rato.
Les hemos dejado una encuesta en el chat para que la realicen, para que nos hablen qué otros temas les pueden interesar para otros espacios como este y ahí nos cuenten. Y ya, simplemente para cerrar, me gustaría hacerle una pregunta a los dos. Si tuviéramos una bolita mágica y no sé, ¿a cuánto estaría el dólar a final de año? No sé, porque tengo un viaje programado para mis vacaciones o tengo que pagar pues como una deuda en dólares o algo, pues todas las cosas. Hace poquito el dólar sobrepasó esos 4.000 pesos. ¿Qué va a pasar con el dólar, por ejemplo, en diciembre? Unas apuestas. José Ignacio, saque su bola de cristal. Aquí está la mía. Mauricio ya tiene la de él. Yo diría dos cosas. Una, es muy difícil pronosticar el tipo de cambio. Nosotros pensamos, o nuestra proyección es que hacia final de año deberíamos estar más hacia los 3.700, pero pensamos que en los próximos meses todavía vamos a tener mucha volatilidad y mucha incertidumbre, ¿sí? Y lo otro es, uno debería ser incluso escéptico con la mejor predicción. Supongamos que yo les digo, no, yo tengo el track record, siempre le pegamos, siempre incertidumbre. Entonces, en el caso que decías, Noelia, por ejemplo, incluso alguien que me esté escuchando dice, bueno, este es un experto, lo ve en 3.700. Yo lo que haría, o incluso lo que yo hago es, si tengo un viaje, pues voy a empezar a acumular, voy a empezar a comprar dólares en la medida que, por ejemplo, vea que cae un poco, acumulo y acumulo y acumulo. Quizás no va a ser... Bueno, se congeló. Sí, no le va. Entonces, no sé si Mauricio nos quiera decir a cuánto estaría el dólar a finales de año. Creo que José Ignacio recuperó ahí el audio. Volví, qué pena con ustedes. Estoy más inestable que el peso. El dólar. Entonces, lo que diría es, muchas veces lo que hace que sea muy difícil es que queremos siempre comprarlo en lo mínimo y queremos pegarle justo y ser el que compró lo mejor. Ahí lo mejor es ir diversificando, porque sabemos que muchas cosas de aquí a fin de año pueden ocurrir que no están en el panorama. Entonces, esa es mi recomendación. Ir preparando, por ejemplo, si tú tienes un viaje, ir preparando, ir comprando lentamente. Yo creo que debería caer el dólar, pero saber que eso viene con un alto grado de incertidumbre. Sí. Perfecto. Y la proyección de Mauricio. Noelia, ahora soy yo el que va a dar una respuesta técnica de economista. Preparándome para esta charla, estuve mirando un índice que calcula el Banco de la República que se llama el índice de la tasa de cambio real. Y ese índice está en 142, el último. Ese índice lo que nos indica es que el peso está excesivamente golpeado en este momento, está más castigado de lo que debería estar, el nivel debería estar más bajo frente al dólar. Yo creo que no tanto como dice ese índice, por distintas razones que no tengo tiempo de explicar, pero sí creo que puede haber una ligera tendencia hacia la baja del dólar. Coincido con José Ignacio en que lo más probable es que sea una reducción en el precio del dólar, pero también hay mucha volatilidad y además cualquier cosa que pase afecta al dólar. El dólar es un termómetro de la percepción de riesgos. Si mañana sale una encuesta presidencial que asuste al mundo empresarial o al mundo financiero, por poner un ejemplo, pues el dólar se dispara porque es la moneda refugio, es a donde va la gente en Colombia y en muchas partes del mundo para tener estabilidad, para tener tranquilidad. Y de nuevo el mensaje, muy bueno el consejo de José Ignacio, uno va comprando gradualmente y así en promedio va, ¿no? A veces compra a 3.400, le fue muy bien, a veces le tocó comprar a 3.800, pero en promedio va teniendo un precio razonable, va diversificando su canasta o va cubriéndose si tiene una deuda en dólares, ¿no? Para ir ahorrando para pagar esa deuda en dólares. Entonces, eso de tratar de pegarle al momento preciso de compra, eso es imposible. Las bolas de cristal solamente existen en esta forma. Nadie sabe realmente qué es lo que va a suceder. Y ese es otro mensaje muy importante. Ni siquiera José Ignacio o yo, que somos estudiosos, que hemos trabajado con estos temas, sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Si supiéramos, seríamos millonarios y estaríamos en una isla en el Caribe en este momento y no conversando con ustedes, sino gozando
la buena vida. En esto no crean en profetas ni en expertos que tienen bolas de cristal. Hay que ir estudiando con cuidado, con juicio. Hay que leer El Tiempo, hay que leer a José Ignacio, hay que leer Portafolio, hay que hablar con los expertos y uno nunca termina de aprender. Pero bueno, también hay que tomar decisiones, ¿no? Llega un momento que dice, no, ya suficiente ilustración y espero que en esta conversación les hayamos dado buenas sugerencias, buenos criterios para que tengan en cuenta en el manejo de sus inversiones. De nuevo, muchas gracias a El Tiempo, muchas gracias a Noelia, a María del Pilar y muchas gracias a todos ustedes, suscriptores de El Tiempo, por su interés y quedamos a sus órdenes. Mi correo está a disposición de ustedes, lo pueden poner. Si alguien quiere hacerme una pregunta directa después a través de mi correo, lo pueden poner en el chat con mucho gusto. Y como siempre, un gusto escuchar a José Ignacio. Es Muchas gracias. Un economista que respeto mucho y admiro mucho. Es un gran analista. Muchas gracias, Mauricio. Pues sí, con esta respuesta tan difícil en un año de tanta volatilidad cerramos. Espero que hayan pasado un buen rato, hayan aprendido, hayan resuelto las dudas que tenían los diferentes suscriptores en este rato sobre cómo invertir en 2021. Así que muchas gracias a todos los suscriptores que han estado en este rato. Seguimos aquí 62 personas escuchando la charla. Muchas gracias a todos y también muchas gracias a Mauricio y a José Ignacio pues por resolver estas dudas y más que vendrán. Muchísimas gracias a todos, gracias por seguirnos. Buena tarde. Hasta luego, feliz tarde a todos, feliz noche ya. Gracias, igual, buena noche. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.